Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Es todo un placer poder saludarles a esta hora a través de este medio de comunicación. Y estamos aquí con la intención de estudiar la palabra del Señor. En la última reflexión que tuvimos, estuvimos reflexionando acerca de las profecías bíblicas, la importancia que tiene entender el panorama profético. El Señor le dijo a los discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. Eso significa que Él, antes de irse, dejó profecías bíblicas, y en los mismos profetas del Antiguo Testamento hay profecías establecidas que, si bien es cierto, no nos detallan exacto el momento en el que el Señor vendrá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, sí nos dicen si Él está cerca o no está cerca, porque hay unas señales y hay unos tiempos proféticos ya establecidos. En el libro de Daniel capítulo 2 podíamos observar cómo Dios, a través del rey Nabucodonosor, le mostraba una sucesión de reinos. Ahí le habló de 4 reinos mundiales: el reinado de Babilonia, que en la imagen que vio Nabucodonosor estaba representado por la cabeza de oro; el reinado de los medos y persas, que estaba representado en la imagen que vio el rey Nabucodonosor en el sueño, a través de los pechos y brazos de plata; el reinado de los griegos, que estaría representado en la estatua a través del vientre y muslos de bronce; y luego el reinado del hierro, que es el 4.º reino, que sería Roma, que estaría representado por las piernas de hierro precisamente, y luego vendría los pies de hierro y de barro. El hecho de que el hierro acompañe al barro hasta los últimos días, cuando la roca golpea, que es la segunda venida de Cristo, la imposición o el establecimiento del reino celestial, para darle fin a los reinos terrenales y comenzar el reino del Señor, indica, apreciados, que Roma estaría presente como imperio, pero que fragmentos de Roma seguirían acompañando al panorama profético en la historia del ser humano hasta la segunda venida de Cristo. Lo que podríamos preguntarnos a esta hora sería: ¿de qué manera Roma, después de que termina como imperio mundial, sigue haciendo o siguió haciendo eco en la historia del mundo? Para entender estas preguntas, estos interrogantes, tenemos que irnos a una profecía en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 7. En el libro de Daniel capítulo 7 hay una profecía que el Señor le da a Daniel para reforzar lo que ya le había mostrado al rey Nabucodonosor, solo que ahora lo hace a través de unas bestias. Y esto entonces a nosotros nos permite entender algunos aspectos diferentes que no se ven a simple vista allí en Daniel capítulo 2. Si usted tiene Biblia, apreciado oyente, le invito para que usted la busque, tome nota, vaya leyendo conmigo, y entonces pueda usted saber de que lo que estamos compartiendo es palabra del Señor y no invenciones ni interpretaciones humanas. Daniel capítulo 7 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Uno de los principios de interpretación bíblica es que la Biblia es su propio intérprete.
Es decir, nosotros no tenemos por qué ponernos a tratar de adivinar o de acuerdo a mi perspectiva, entonces tratar de darle una representación a lo que la Biblia enseña. No, la Biblia es su propio intérprete. Es decir, si la Biblia me dice que hay 4 bestias y que esos 4 bestias salen del mar, entonces yo tengo que buscar los símbolos en la Biblia para que la Biblia me diga qué es lo que está queriendo decir. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, cuando se ve a la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Está en Apocalipsis 17:1. En el mismo capítulo, en el versículo 15, se interpreta qué son las aguas, qué es el mar, qué son las muchas aguas. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15 dice: también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, queridos oyentes, cuando la Biblia me dice en el libro de Daniel, capítulo 7, que Daniel vio unas bestias que salían del mar, está diciendo la Escritura que estas bestias, o ya ahorita lo vamos a ver, que son poderes. Estos poderes salen de una zona poblada del mundo, porque allí es donde se mueven las civilizaciones, donde hay muchedumbres, naciones y pueblos. Y este detalle de entender que el agua significa muchedumbres es importante porque en algún momento vamos a estudiar la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y a diferencia de estas bestias, la bestia de Apocalipsis 13 no sale del mar, sino sale de la tierra, lo que significaría lo opuesto, es decir, de una zona poco poblada. Pero volviendo a lo que dice la Escritura en Daniel capítulo 7, en el versículo 2 dice la Biblia que Daniel estaba allí acostado mientras empezó a ver una visión. Versículo 3 dice que vio 4 grandes bestias que subían del mar. Ahora, ¿qué es las bestias? Porque algunas personas le temen a estudiar profecía bíblica, porque creen que tal cual así como lo menciona el profeta, entonces es que en algún momento va a aparecer un monstruo, y por eso la gente se angustia, pero no. Recuerden, vamos a preguntarle a la misma Biblia qué significa las bestias. Entonces observen conmigo en el mismo libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel capítulo 7. Dice el versículo, por ejemplo, el versículo 23. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino. Esto está diciendo que las bestias no son propiamente animales que van a salir en algún momento en la existencia del ser humano y van a invadir nuestro espacio. No, la Biblia me está diciendo que estas bestias está hablando desde reinos. El mismo versículo 17 de Daniel 7 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea que la Biblia está diciendo que las bestias son reyes o reinos. Entonces Daniel está viendo en visión de la noche 4 grandes bestias. ¿Cuáles bestias de Daniel? Ubíquese conmigo, usted si tiene Biblia en su casa. Daniel capítulo 7. Ahora vamos a leer el versículo 4. Dice: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se levantaba de un costado más que del otro, y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de las aves en la espalda. Esta bestia tenía 4 cabezas y se le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro. Devoraba,
desmenuzaba, pisoteaba las obras con los pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Vamos a dejar hasta aquí, queridos oyentes, y vamos a empezar a reflexionar. En Daniel capítulo 2, a Nabucodonosor se le mostró que la cabeza era de oro. El oro es el rey de los metales. Y aquí estamos viendo que en Daniel capítulo 7 se le está mostrando al rey de las bestias como la primera bestia, al león. La Biblia dice que Daniel vio primero a un león que tenía alas de águila y que luego le fueron arrancadas las alas, el león se puso en pie y se le entregó corazón de hombre. Pues apreciados, si la Biblia me está diciendo a mí que estas bestias son reinos, es entonces deducible que este primer reino no es otra cosa sino Babilonia. De hecho, los babilonios, uno de los símbolos que utilizaban eran los leones. En la entrada de Babilonia, según la historia, habían leones. El león era una figura importante en el reinado de Babilonia. Así que la Biblia me está diciendo a mí que esta primera bestia era el reinado de Babilonia. Ahora, este detalle de que le fueron arrancadas las alas, significa que Babilonia empieza con mucho furor, pero luego tiene un retroceso. Y es que en el tiempo en el que Nabucodonosor queda 7 años loco, lo mismo lo dice la misma Biblia en el capítulo 4 de Daniel, y aparte de eso sus hijos no siguen con el mismo ímpetu de él. Y la Biblia dice que a esa bestia se le da corazón de hombre, tal vez haciendo una alusión a la conversión de Nabucodonosor que se menciona allí mismo en Daniel capítulo 4. Porque Daniel capítulo 4 muestra que Nabucodonosor quedó convertido en una bestia sin razón. Se le crecieron las uñas y su pelo. La Biblia lo menciona como una bestia, pero que luego entró en sí y entonces glorifica al Señor. O sea que Nabucodonosor se convirtió al Dios verdadero. Apreciados, entonces aquí vemos a través de la primera imagen que Daniel ve un león con alas de águila que se pone en pie, le arrancan las alas y luego se le pone corazón de hombre. Vemos aquí el reinado de Babilonia. Pero luego viene otro reinado, que sería la segunda bestia, que sería semejante a un oso. Y mira el detalle importante, el oso tenía un lado más alto que el otro, un costado más levantado que el otro. Y si uno revisa la historia, quien vino después de Babilonia pues fueron los medos y los persas. ¿Y por qué un lado más levantado del otro? Porque pues los medos y los persas, aunque trabajaban juntos, un grupo de ellos era mucho más fuerte que el otro. Y la Biblia dice que el oso, que era la representación de los medos persas, tenía 3 costillas en la boca. Cuando uno revisa la historia, se va a dar cuenta que para poderse levantar los medos y los persas en el panorama mundial y poder gobernar el mundo en aquella época, se tuvieron que pelear con 3 grandes civilizaciones, que fueron Libia, la nación de Libia, que era Egipto, y también estaba en ese tiempo fuerte pues Babilonia. Tenían que derrocar a Babilonia, y derrocaron a Babilonia, y entonces se establecen como reinado mundial. Ya vemos aquí 2 reinados mundiales que la Biblia establece: el reinado de Babilonia y luego el reinado de los medos y de los persas. Luego aparece una tercera bestia, y aquí la Biblia la describe en el versículo 6 de Daniel capítulo 7 como un leopardo que tenía 4 alas de ave en la espalda. Y saben, apreciados, que es interesante porque el leopardo es uno de los animales más ágiles y rápidos de la naturaleza. Y si uno se pone a ver el reinado que vino después de los medos y los persas, que fue Grecia como ninguna otra nación, en un tiempo récord y a una velocidad extraordinaria, conquistó el mundo en manos de un hombre que se llamó Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ahora, es de notar que la misma Biblia en Daniel capítulo 7 menciona
ahí en el versículo 6, que esta bestia tenía 4 cabezas. Y es interesante ver cómo precisamente el reinado de los griegos en su pleno esplendor recibe la muerte de Alejandro Magno, que era la cabeza visible y el generalísimo de esa nación, se muere, y entonces entran al panorama de los griegos los 4 generales que Alejandro Magno tenía en su ejército, que era Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Estos 4 generales se dividieron a Grecia, y la Biblia menciona pues así que este reinado, esta bestia tenía 4 cabezas. Miren, apreciados, que Dios mucho antes de que todo esto aconteciera ya lo había profetizado. Es decir, Dios ya había establecido cómo iban a suceder las cosas. No establecido, Dios, conociendo el futuro, lo predijo. Porque si decimos que Dios lo había establecido así, entonces estamos hablando de la predestinación, que Dios forza a los hombres a hacer lo que Él quiere, y no. Dios conoce el futuro y lo predice. Y esa predicción, esa omnisapiencia de Dios nos hace entonces recordar que Él es Dios Todopoderoso. Pero antes de que vinieran esos reinos, ya Dios lo había dicho que así iban a suceder. Entonces aquí ya hemos hablado el tercer reino, el reinado de los medos y de los persas. La Biblia entonces me habla ahora de un 4.º reino, pero lo interesante de este 4.º reino aquí en Daniel capítulo 7 es que no se le da descripción de una bestia conocida, sino que la Biblia lo menciona. El profeta Daniel lo menciona como una bestia espantosa y terrible. Daniel capítulo 7, versículo 7. Y dice la Biblia que era en gran manera fuerte, y la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Mire que este detalle es importante, porque en Daniel capítulo 2 el 4.º metal es el hierro, y esta 4.ª bestia se la menciona con mucha fuerza y se le menciona con dientes de hierro. Lo que me da a entender la Biblia que el 4.º reino, después de Babilonia, Medo, Persia y Grecia, el 4.º reino que se estableció en el mundo fueron los romanos. Queridos oyentes, aquí el Señor había ya profetizado con anterioridad, antes de que esos reinos aparecieran, porque el libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el 530 a.C. Es decir, que unos siglos antes de que todas estas situaciones se dieran, ya Dios lo había establecido y lo había anunciado que así iba a suceder. Y entonces vemos que en el año 167, si no estoy mal, los griegos caen como nación, y entonces entran al panorama mundial los romanos. Y los romanos fueron un pueblo particular, un pueblo agresivo, un pueblo que impuso su fuerza, y al imponer su fuerza las naciones temblaban. Y eran una nación cruel. De hecho, el hecho de que crucificaran a las personas fue una invención de los romanos, porque era la manera en que ellos hacían para generar dolor, sufrimiento. Ellos lo hacían de esa manera. Ahora, históricamente los romanos estuvieron desde el segundo siglo antes de Cristo y estuvieron hasta el año 450 y algo, es decir, el siglo V. En el siglo V. ¿Qué pasó en el siglo V en la Roma de Occidente? ¿Qué pasó ahí en Roma? ¿Qué pasó? Pues las tribus bárbaras estaban asediando, porque venían huyendo de los hunos, unas tribus bárbaras que eran terribles, tenaces y estaban haciendo daño. Venían huyendo, así que esas tribus que venían huyendo se venían ubicando y estableciendo en territorios que antes gobernaba Roma, pero que ahora le era muy difícil mantener, porque Roma occidental estaba en guerra con Roma oriental. Y hay que tener en cuenta que en el tiempo de Constantino cambia la capital del reino y la pone en Constantinopla, y allí entonces empieza a dividirse el reinado de Roma y una serie de sucesos.
que hicieron que el reinado de Roma se debilitara. Y entonces esas tribus bárbaras que estaban, algunos ya establecidos y otros que venían de afuera, buscando un lugar donde poder permanecer y tener libertad y poder tener posesión, ellos empezaron a establecerse, y así como lo dice la Escritura, que esta bestia tenía 10 cuernos, pues fueron finalmente 10 tribus las que lograron permear el reinado de Roma y dividieron a Roma. Cayó el imperio de Occidente de Roma y se dividió, y entonces los ostrogodos, los vándalos, los visigodos, los érulos, los francos y otras cuantas tribus se dividieron el territorio que gobernaba anteriormente Roma, y de ahí en adelante se dividió el mundo. Ya no apareció ningún otro gobernante mundial, no hubo otro reino mundial. Y mire, apreciados, con cuánta claridad a través de los símbolos proféticos la Biblia lo estaba estableciendo. Pero ahora quiero llamar su atención, querido oyente, a lo siguiente. Daniel capítulo 7, el versículo 8 me dice que de esta cuarta bestia, es decir, de Roma, después de que aparecen los 10 cuernos, saldría un cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. La pregunta que estaríamos haciéndonos a esta hora sería: ¿cuál fue el poder que salió de Roma y que tuvo que vencer a algunas tribus bárbaras que se habían establecido en la división de la Roma occidental? ¿Cuál fue ese poder que sale de Roma y que entonces empieza a hablar con gran insolencia? ¿Cuál es ese poder? Porque pues ahorita no vamos a tomarnos el tiempo, pero en la próxima estudio sí lo vamos a hacer. Vamos a estudiar específicamente el cuerno pequeño de Daniel 7. Vamos a ver algunas características específicas que se mencionan de este cuerno pequeño, y cómo este cuerno pequeño está todavía hoy haciendo su poder, está ejerciendo su poder, cómo este cuerno pequeño está ejerciendo su influencia como un emisario de Satanás para confundir, para a través de su influencia hacer perder a gran cantidad de masas. Oh, apreciados, así como Dios ha tenido sus siervos en la tierra y los ha usado para acercar a la gente a Dios, de la misma manera el enemigo tiene sus aliados en esta tierra. Y eso lo vamos a ver a través de Apocalipsis capítulo 12 y a través de Apocalipsis capítulo 13. Porque estas bestias que hablan blasfemias, estas bestias que hablan o poderes, porque estamos hablando de un poder, ¿cuál es ese poder que la Biblia lo menciona como el cuerno pequeño, que le haría tanto daño al pueblo del Señor? Porque vamos a seguir leyendo para una próxima ocasión el libro de Daniel capítulo 7. Tenemos que descubrirlo, y hay suficientes evidencias, apreciados oyentes, para nosotros concluir con claridad cuál es el poder del cuerno pequeño. Hasta el momento lo que quiero decirles, apreciados oyentes, es: la Biblia es clara. Y el Señor dijo en el libro de Amós: nada hará el Señor sin que comente su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, queridos oyentes, el Señor nos reveló el futuro para que usted y yo podamos conocer que los días son cortos. El Señor nos reveló el futuro para que usted y yo no fuéramos engañados. El Señor nos reveló el futuro para que usted y yo nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Quiero hacer a esta hora un llamado que he hecho y que no me cansaré de hacer. Queridos oyentes, hay que leer la palabra del Señor. Usted no puede basar su fe en tradiciones, porque esto se lo enseñó a alguien. No, usted tiene que basar su fe en la palabra del Señor. Usted tiene que estudiar la palabra del Señor. El libro de Oseas dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento.
Y tristemente es un conocimiento que nos falta, no porque el Señor no nos lo haya mostrado, sino porque nos hemos mantenido en una ignorancia voluntaria, porque le hemos prestado atención más a las formas religiosas, porque le hemos prestado atención más a las tradiciones, porque le hemos prestado más atención a los deseos de la carne, a las fiestas, al quehacer, al entretenimiento a través de los celulares, entre otras muchas cosas, y nos hemos alejado de lo que nos puede dar salvación y vida eterna, que es el estudio de la palabra del Señor. Queridos oyentes, el Señor lo que prometió que iba a pasar nos ha permitido hoy corroborar que ha pasado, y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Es mi deseo que usted, querido oyente, pueda prepararse para la venida de Cristo Jesús. Un día veremos a Cristo venir en las nubes de los cielos. Veremos venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Espero de todo corazón, querido oyente, que usted, al estudiar la palabra, al tener un corazón sincero y al buscar a Dios de todo corazón, pueda estar de entre ese grupo de personas que con alegría levantarán las manos mirando al cielo, a ese que viene en las nubes de los cielos, y le podremos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. No permitamos que nada nos aparte y nos robe el privilegio de tener vida eterna. Que nada nos robe el privilegio de conocer a Dios cara a cara. Que nada nos robe el privilegio de ser parte del reino de los cielos, porque aunque el mundo dice y declara paz y prosperidad, apreciados, la palabra del Señor dice que cuando venga y digan paz y prosperidad, habrá destrucción repentina. Este mundo, queridos oyentes, no se va a arreglar. La gente clama paz, la gente lucha por paz, la gente habla de paz, pero en este mundo no habrá paz. Siempre que haya pecaminosidad, va a haber destrucción. La única manera del establecimiento de la paz será cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Y usted y yo tenemos que estar listos para cuando Él venga. Si usted quiere saber un poquito más y estudiar profecía por usted mismo, estamos dispuestos a enviarles un libro que se llama El conflicto de los siglos. Estudie el libro El conflicto de los siglos, que le va a ayudar a entender un poco más el panorama profético. Lo puede pedir al WhatsApp 313-200-5586. 313-200-5586. Escríbanos a este WhatsApp y con todo el gusto le enviaremos el libro a su casa para que usted pueda estudiar. De todo corazón deseo que Dios le bendiga. Vamos a orar a esta hora. Eterno Señor, Dios de misericordia, alabamos tu nombre. Agradecemos, Señor, la bondad de la vida y agradecemos el permitirnos, Señor, poder escuchar. Quiero pedirte, Señor, que cada oyente pueda tener la disposición de estudiar tu palabra, de creer en lo que tu palabra dice y de prepararse para el pronto regreso de Cristo Jesús. Quédate con nosotros, Señor, a esta hora y bendícenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerde que les habló Marco Fabián Correa Rojas en este programa que se llama Vida Plena. Estaremos con ustedes conectados hasta una próxima emisión. Dios les bendiga.